capítulo trata precisamente de la doctrina de la elección soberana de Dios. Trata de la soberanía de Dios, trata de la predestinación, trata de la elección como un atributo del Creador, y trata de algunos otros temas que Pablo magistralmente argumenta, no por motivación propia, sino que necesita 12 citas en todo el capítulo 9, 12 citas del Antiguo Testamento, y ya las vamos a ver una por una. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo la actitud de Pablo, de los versículos 1 al 5, los argumentos de la elección soberana de Dios, oposición y defensa ante esta doctrina, y también la soberanía del alfarero y una conclusión. De todo esto que hemos visto en Romanos, desde el capítulo 1 vemos los gentiles bajo pecado, del capítulo 2 los judíos bajo pecado, capítulo 3 todo el mundo bajo pecado, por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios. El capítulo 4 y 5 la justificación por fe en vez de la justificación por obras, mediante el ejemplo de Abraham. En el capítulo 6 y 7 vimos que ya no vivimos para el pecado, sino que ahora vivimos para Cristo, estamos muertos al pecado, ahora vivimos para Cristo. Y en Romanos 7 vimos el problema que tenemos en la carne, porque la carne vive en nosotros. Ahora, en el capítulo 8 empezamos a ver la victoria, no tanto ya las malas noticias, sino las buenas noticias de la victoria, que somos más que vencedores en aquel que nos llamó. Precisamente antes de leer el 9, permítanme hablarles de lo que se llama la topología de la salvación. La topología de la salvación es algo así como el proceso, cuáles son los eventos involucrados en la salvación según los eruditos. Esto es un dibujo gráfico de aproximadamente cómo es el proceso de la salvación, incluyendo el evento preciso de la justificación. Supongamos que hay dos líneas, de la línea de abajo para abajo es el infierno, entre las dos líneas es la tierra, y de la línea de arriba para arriba es el cielo, incluyendo tiempo de vida, incluyendo toda la creación, ¿okay? Desde Adán hasta hoy, incluyendo el tiempo de vida, el compás o la ventana de vida que se llama tu edad. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que ya en Adán, después de haber pecado Adán, todo el mundo fue condenado, todo el mundo es merecedor. Hay argumentos de eso en Romanos 6:23, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Y tenemos evidencia neo y antiguo testamentaria de que todos en Adán fuimos condenados, merecedores de la muerte. La naturaleza pecaminosa pasó de Adán a todos nosotros por la herencia natural. Eso hace que Dios impute el pecado de Adán sobre ti y sobre mí. Por lo tanto, tú y yo somos tan culpables como Adán. Y algunos pudieran decir, pero eso es injusto, ¿qué culpa tengo yo de que Adán no haya podido resistir? Bueno, aguántate tu injusticia en la boca un momentico y ahorita vamos a ver. Luego viene la propiciación y la sustitución. Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz hace 2000 años para sustituirte a ti y a mí en el pago por los pecados. Si no estabas de acuerdo que Dios imputara el pecado de Adán sobre ti, pues tampoco deberías estar de acuerdo entonces que Dios impute la santidad de Cristo sobre ti. Porque tú no merecías el pecado de Adán, pues tampoco mereces la santidad de Cristo. ¿O sí? Entonces esa fue la propiciación, el pago por los pecados tuyos y míos. Pero en ese mismo instante se hizo la justificación. El llamamiento ocurre después, pero la justificación, el pago, la declaratoria de la inocencia tuya y mía fue hecha en ese momento, pero no de todo el mundo, solo de los hijos de Dios. Ya vamos a ver que no es igual decir que todos somos hijos de Dios. Después de eso hubo la reconciliación, fuimos reconciliados, no fuimos salvados, sino que fuimos llamados a salvación, se hizo efectivo el llamado de la salvación y nosotros respondimos con fe en arrepentimiento. Eso se llama conversión.
de ser un enemigo de Dios, ahora eres un hijo de Dios. Ahora puedes ser llamado hijo, como el hijo pródigo cuando se fue, era un enemigo de su papá, cuando se vino pidió perdón, entonces volvió a ser restaurado como hijo. Le pusieron unos zapatos, un anillo, un vestido nuevo y se convirtió ahora en amigo. Volver al estado que tenía antes de Adán, todavía hijo, creado, todavía amado, pero arrepentido. Desde ahí comienza un proceso que se llama santificación. No es la santificación posicional de ser cambiado de enemigo a santo, sino la santificación experimental todos los días. Todos los días sufrimos tentaciones, justamente en el área más débiles de nuestro carácter. Todos los días el mundo, la carne y Satanás tientan nuestra vida de manera que nosotros flaqueemos en el proceso de la santificación. Pero la cosa no está completa hasta que pasemos de la tierra al cielo, y ese proceso se llama reconciliación, y Efesios habla de que ese es el clímax de la redención, y ese es el momento cuando todo va a ser perfecto. No habrá más lágrimas, no habrá más llanto, no habrá enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber nada, porque la gloria de Dios lo cubrirá todo, y ese va a ser la gloria para nosotros en lo que vivimos en este plano terrenal. Dijo alguien alguna vez que este mundo es todo el infierno que los escogidos van a vivir, pero también es todo el cielo que los impíos van a disfrutar. Todo ese proceso que ustedes pueden ver ahí ocurrió desde antes de la fundación del mundo, durante la caída de Adán, por todos los años del desierto de Israel, por toda la historia de los profetas mayores, menores, por el silencio intertestamentario, por la llegada del Mesías, por los 400 años de relativa iluminación hasta la época de Constantino, y por los 1500 años hasta la llegada de Lutero, los años de oscurantismo del 400 al 1517. De ahí para acá hemos estado recuperando la Escritura como centro de la teología de la iglesia. No podemos decir ahora que no sabemos, tenemos la Escritura. No podemos decir, pero yo no sabía. La Escritura es para que la lean, ¿saben? Todo eso ocurre en nuestras vidas, particularmente entre nuestra fecha de nacimiento y la segunda venida de Cristo, o nuestra muerte terrenal, corporal, física, digamos, nuestro tiempo de vida aquí en la tierra. Todo eso nosotros tenemos que estar pendientes exactamente del proceso de santificación en nuestra vida, porque todo lo demás ya está hecho. Todo lo demás lo hizo Dios. Nada de lo demás es trabajo de nosotros, salvo la santificación experimental día a día, darle control a Dios sobre nuestra vida. Pero tenemos un texto ante nosotros, Romanos 9, que nos habla de que Dios es soberano en la elección de quién es suyo y quién no, quién es su pueblo y quién no. Y eso no solamente empieza en el 9, empieza en el 8:28. Acompáñame por favor desde Romanos 8:28, hablando de los llamados. Voy a leer desde Romanos 8:28. Me voy a detener un momento en el 30 y vamos a seguir hasta el 9:14. Romanos 8:28 en adelante. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se dieron cuenta de todo el proceso? Muy bien. Quiere decir que todas las cosas ayudan a bien, no a todo el mundo, solamente a los que aman a Dios. Y eso de amar a Dios no es porque a uno le salió un día, no tengo nada que hacer, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a amar a Dios. No, eso fue porque Dios te lo puso en el corazón.
Nosotros tenemos que empezar desde ahorita a discernir entre un Dios manipulable y un Dios soberano. Tenemos que empezar a discernir entre un Dios que me hizo a mí y a ti a su imagen y semejanza y un Dios que nosotros hicimos a nuestra imagen y semejanza. Un Dios antropomórfico, hecho a la imagen y conveniencia del hombre. No creemos ni queremos ese Dios. Llegamos al 9 y entremos en detalle. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes también son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Vamos a ver. Muchas gracias te damos, Señor, por este texto. Tu palabra es clara, tu palabra es inerrante. Nosotros dependemos de ti para hablar acerca de este texto, incluso para llegar a conclusiones no erradas. Señor, que no haya nada en este lugar que estorbe tu propósito en esta mañana. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy humildemente, Señor, te ruego purifiques mis labios para hablar a tu pueblo. Edifica tu iglesia, Señor, porque si no, en vano trabajamos lo que elaboramos. Bendice, por favor, cada hombre, cada mujer, cada familia aquí representada, y ayúdanos a saber si somos tu pueblo o no. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un texto frente a nosotros muy controversial, ¿saben? Muy controversial. Gente entera se ha peleado por Romanos 9. Iglesias se han dividido. Familias se han entrado a golpe. Y la gente le tiene miedo a predicar Romanos 9. Pero como en esta iglesia estamos predicando Romanos, llegamos al 9. Me tocó a mí predicar. Entonces no podemos saltar. Así que hay que tocar. Antes de llegar al meollo del asunto, vamos a ponernos de acuerdo en ciertos temas, ciertos conceptos, ciertas ideas, para que tengamos el camino allanado. Primero, ¿qué es elección? Nosotros los venezolanos somos expertos en elecciones. ¿Quién nos gana en el mundo? La elección es el ejercicio pleno de la soberanía. Punto. Quien no es soberano no puede elegir. Los hijos de ustedes pueden elegir qué comer o qué no comer. Algunos sí saben, porque hay algunos hijos que son los soberanos de la casa. Y le dicen a la mamá: yo no quiero eso, y la mamá le dice: bueno, vamos a buscarte otra cosa, pues. Donde el papá y mamá mandan
aquí se come lo que hay. Si no le gusta ahorita, se lo ponemos ahí en la cocina, ahí está el microondas y lo calienta cuando te lo quiera comer, ¿yo? Porque aquí los soberanos somos papá y mamá. Y para eso fuimos primero hijos y después papá. Igual el pueblo, políticamente hablando, elige, porque la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. Yo a veces me impresiono cómo cuidan a los presidentes, a los ministros, cómo escoltas, guardaespaldas, carrozas, carros blindados, toda una cosa increíble para proteger a un solo hombre. Pero no es para proteger a ese hombre como persona, porque cuando él no esté en ejercicio de esa función ya no va a disfrutar de eso. Es para proteger la decisión que tomó un pueblo soberano en escoger, elegir y poner a esa persona a que nos mande, porque nosotros quisimos que elegir. No digamos nosotros, pero la mayoría. Lo cierto es que la elección es el ejercicio de la soberanía. ¿Okay? Solo quien es soberano puede elegir. Elección y soberanía son dos cabullas del mismo mecate. ¿Okay? Segundo, condenación. ¿Qué es condenación? En estos días estaba escuchando una emisora de radio. Me gozaba con los himnos que están cantando. Es una emisora, corríjame si estoy equivocado, si alguien está seguro, es 90.1. Muy bien, y yo iba en el carro y gozando con los himnos y las canciones tan bonitas que estaban cantando, himnos preciosos que nosotros cantamos aquí incluso, una emisora adventista. Y entre los programas que estaban pasando en esos momentos que yo estaba esperando a los muchachos en la escuela, estaban pasando algo así como Nuestro Insólito Universo, 5 minutos recorriendo nuestro espacio sorprendente. Es una emisora cristiana supuestamente, y pasaron algo así parecido a Nuestro Insólito Universo, y él, el muchacho con buen acento español, decía, todo el programa duró como 5 minutos, fue un flash de teología que pasaron los adventistas, y me enteré, no lo sabía, que los adventistas son aniquilacionalistas. ¿Qué animal es ese gato? Aniquilacionalistas es la creencia de personas que no creen en la condenación, no creen en el infierno, no creen en el sufrimiento eterno. Los aniquilacionalistas creen en la aniquilación del alma. En el momento que usted se separa, muere, separa cuerpo y espíritu, el alma se extinguió y no pasó nada. Nosotros no creemos eso, y lo peor es que lo justificamos con la Biblia. Nosotros creemos que los redimidos van al cielo a disfrutar de la gloria eterna, el paraíso preparado para ellos, y los impíos, los no redimidos, van al infierno a sufrir eternamente. Y la Biblia es clara cuando dice que el gusano no muere, la llama no se apaga, el sufrimiento eterno, el alma no se extingue, el alma sufre por la eternidad o goza por la eternidad. Cuando estamos hablando de condenación, estamos hablando de sufrimiento eterno. Es el castigo justo de Dios sobre aquellos que no han sido redimidos. Mucha gente le tiene miedo a eso, y está bien. Deben tenerle miedo. Dice la Biblia, no tengáis temor de quien puede matar el cuerpo, más bien teman a aquel que puede echar su alma en el Seol. Otro concepto muy interesante, muy controversial, es el concepto de predestinación. ¿Estaba predestinado o no que Magallanes quedara campeón este año? Estaba predestinado. Dios lo quiso así desde antes de la fundación del mundo. Pero los magallaneros tenían que jugar bien, y ahora le echaron a perder el equipo. Predestinación es el decreto o predeterminación de las circunstancias y el destino de las personas según la perfecta, única, buena, agradable voluntad de Dios, y más nada. Predestinación es que Dios define el destino de cada hombre y cada mujer según su única y soberana voluntad. Predestinación es que, como dice Romanos 8, 28 y 29,
A los que antes conoció, los predestinó para ser llamados hijos suyos. Acompáñame por favor en Efesios 1. Mucha gente no cree esto, no le gusta esto, le pica esto. Efesios 1, 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La predestinación es un concepto que Pablo daba por sentado, y que muchas iglesias no predican hoy. La predestinación es un concepto que mucha gente dice Dios es injusto. No puede ser que Dios cree a dos gemelos, Jacob y Esaú, y a uno ame y a otro aborrezca. No puede ser que Dios cree a uno para salvarlos y sin darle oportunidad a los otros los condene. Eso es falso. Dios no es que no da oportunidad, Dios sí da oportunidad. Y la Biblia es clara en muchas partes cuando dice Dios no quiere que ninguno perezca, pero por la naturaleza pecaminosa, no es que somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque nacimos pecadores. Y Dios es claro en decir, tú te vas para acá y tú te vas para acá. Y ya lo vamos a ver más en detalles. Ese es el ejercicio de la soberanía, la elección. La predestinación es cuando Dios dice, tú naciste para irte para acá y tú naciste para irte para acá. Hay alguna creencia que dice que basada en la doble predestinación, y hay otra creencia que se llama el determinismo, que piensan que Dios lo hizo así. Dios puede predestinar a quien sea porque Él es tan omnisciente que Él sabía las elecciones que tú y yo íbamos a tomar hoy 2013 desde antes que Él fundara el mundo. Y esa es la más mínima, el más mínimo rastro de orgullo que queda en el ser humano cuando quiere elegir su propio destino. Nosotros pensamos democratizar la salvación cuando es un acto de pura predestinación y soberanía de Dios. ¿Piensa que Dios es injusto? Espérate 5 minutos. También debemos hablar del concepto de soberanía. Soberanía es el derecho absoluto de hacer todas las cosas de acuerdo al propio placer del Creador. Solo quien es creador es soberano. Si tú quieres gobernar tu propio mundo, anda y crea uno. La soberanía solo la ejerce quien crea. No quien crea ejercerla, no, sino quien crea algo tiene soberanía sobre él. Papá y mamá tienen soberanía sobre los hijos mientras vivan contigo. Pero después que ese hijo, esa hija se case, ellos van a tener sus hijos y ellos van a ser soberanos sobre sus hijos hasta que ellos, y así sucesivamente. El pueblo también tiene y ejerce soberanía porque el pueblo fue quien creó la república. Dios fue quien creó la creación y Él tiene la soberanía sobre la creación. Dios fue quien creó al ser humano y Él tiene la soberanía sobre el ser humano. Dios fue quien te creó a ti y Él tiene soberanía sobre tu vida. ¿Lo crees o no? ¿Te guste o no? Dios es injusto, ¿cierto? También tenemos que hablar del concepto de acepción de personas, porque habrá quien diga, hermano, pero ya va. 16 veces en la Biblia, Antiguo y Nuevo, dice, Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo es eso? Ciertamente, Dios no hace acepción de personas.
Él no está obligado a salvar a los ricos en detrimento de los pobres. Él no está obligado a salvar a los bonitos y no a los feos. Él salva a quien quiera, entre quien quiere, y lo hace porque Él quiere y es soberano. Dios no hace acepción de personas. No es que Él se puso bravo contigo y ya más nunca te pidió perdón y salvó a este que es bonito o bonita. No, la acepción de personas no es que Dios no puede salvar a uno y a otro no. Claro que puede, porque Él las hizo. Él es soberano. Lo que no puede es distinguir, y la Biblia es clara en esas 16 partes donde Él dice, no puede ni lo hace por su carácter justo, distinguir entre pobres y ricos, feos y bonitos, buenos y malos, y cualquier condición de raza, credo, sexo, condición social, estado civil. Ninguna de las divisiones humanas limitan la escogencia de Dios entre un grupo y otro. Pero Dios escoge a quien Él quiere para ser su hijo, y a quien Él no quiere escoger, no lo escoge. También el concepto de la responsabilidad humana es un concepto que tenemos que tocarlo, porque nosotros no podemos decir ahora, bueno, como Dios es el que salva, entonces ¿qué voy a estar haciendo yo? Y si tiene una lista de salvados, ¿para qué voy a estar evangelizando nada? No, los humanos tienen que creer, tienen que obedecer, tienen que adorar, glorificar, agradecer, interceder, predicar, discipular, y todos los 49 mandamientos expresos que hay en el Nuevo Testamento, específicamente para la iglesia. El año pasado yo fui invitado para Puerto Ayacucho. Estamos trabajando con la organización juvenil de la Asociación de Iglesias, y fui invitado para Puerto Ayacucho y nos llevaron por avión. Estuvimos allá 4 días, hicimos lo que teníamos que hacer. De regreso volamos Puerto Ayacucho, Caracas, puntualmente en la venezolana. Puntualmente, con viaje es la cosa. Pero en Caracas debíamos salir a las 9 de la noche. No voy a decir la aerolínea, pero cerca. Y debíamos salir a las 9 de la noche. Y Maribí me estaba apurando en decir, Ale, apúrate, porque Rebequita o Benjamín, no recuerdo, están enfermos, tienen fiebre y no sabemos si tenemos que llevarlo al hospital. Pero Mari, ¿cómo me voy a apurar si yo estoy a 300 no sé cuántos kilómetros de distancia y dependo de un avión a las 9 de la noche? Fueron las 9, fueron las 9 y media, fueron las 10, fueron las 10 y media, fueron las 11 de la noche, y la gente se empezó a poner brava y dijeron, entonces tienen que darnos una comida. No quiero comida, yo quiero llegar a mi casa, quiero ver cómo está Maribí, quiero ver cómo están los muchachos. Algo Dios me estaba queriendo decir. Y por supuesto Dios es soberano. Maribí pudo solucionar la situación, los muchachos se curaron. Eso no dependió de que yo llegara o no llegara, pero Acerca era culpable. Acerca fue irresponsable, nos dejó salir a la 1 de la mañana. Entonces sí hay responsabilidad humana. Los seres humanos podemos o no podemos. Dios no es que había predeterminado que el Magallanes quedara campeón y el Caracas fuera eliminado. Tenía que decirlo, perdón. No es que lo había predeterminado, los jugadores tenían que jugar y tenían que hacerlo bien si querían ganar. Nosotros los seres humanos tenemos una responsabilidad, no para salvación, sino porque ya hemos sido salvados. Tenemos que creer. Todo aquel que creyere no será avergonzado. Todo aquel que crea en Él será salvo. Todo aquel que persevere hasta el fin será salvo. Todo aquel que crea en Jesucristo como Señor será salvado. No para ser salvado, sino porque Dios se fijó en ti, te llamó y está usando todos los medios posibles para llamarte a la salvación y hacer efectivo el llamado, porque no depende de ti, depende enteramente de Él. Esa es la responsabilidad humana. Sin embargo, nosotros hemos creado algo así como un monstruo o una escultura o una estatua o un ídolo, un becerro de oro llamado libre albedrío. Libre albedrío
es una estatua al orgullo humano. Es una exaltación de la decisión soberana de una persona sobre su destino eterno. Según lo que creen en el libre albedrío, es el poder de elegir y tomar decisiones basadas en la razón o en la experiencia. Según la creencia del libre albedrío, es que yo decido para dónde me voy a ir, como pueden ver en la figurita. Si yo decido, si yo tengo razón, si Dios me hizo un ser consciente y racional, yo decido si irme para el infierno o si irme para el cielo. El problema con esta creencia es que ¿quién en su sano juicio quisiera irse al infierno? Ahora pregunto yo, ¿qué correspondencia tiene esa creencia con Mateo 7? Entrar por la puerta angosta. Porque pequeña, chiquita, angosta es el camino que lleva a la salvación. Pero espacioso es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición. Y muchos son los que por ella entran. ¿Quién en su sano juicio quisiera irse al infierno? De los que están aquí, ¿quién daría su vida por irse al infierno? ¿Quién tiene unas ganas increíbles de morirse ya? Pero la realidad es que muchos van al infierno. Muchos. El libre albedrío tiene un problema porque depende del orgullo humano. El libre albedrío está basado en la decisión propia de decirle a Dios: quédese quieto ahí. Cuando yo me falten 5 minutos para morirme, yo le hago caso. Porque yo sé que usted tiene la verdad, yo sé que usted sabe, yo sé que usted es la única manera de ser salvado. Pero déjame disfrutar mi vida. Y disfrutar la vida es un eufemismo para decir: déjame pecar contra ti. ¿Sí o no? Entonces, el libre albedrío es un estandarte, un busto al orgullo humano que no está dispuesto a ser gobernado por un Dios soberano. Yéndonos al texto que nos atañe, nosotros vemos que en Romanos Pablo argumenta vehementemente: no todos son hijos de Dios. Pablo, lo primero es la actitud de Pablo. Pablo dice: verdad os digo en Cristo, no miento, que tengo mucho dolor en mi corazón, tengo continuo dolor en mi corazón, tengo gran tristeza, porque deseara yo mismo cambiarme en el lugar de ustedes que se van a perder, que me perdiera yo. Deseara ser anatema. Anatema es una palabra hebrea para hablar, griega para hablar de maldito, una cosa que no debemos tocar. Maldito. Deseara yo mismo ser separado de Cristo por amor a los israelitas, de los cuales son la adopción, los pactos, las promesas y todas esas cosas. De quienes vienen los patriarcas y de quienes según la carne vino Cristo. Y no que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que nacen de Abraham son descendencia. Aquí entramos en una diatriba entre Génesis 25, porque él cita Génesis 25 y algunos otros pasajes del Antiguo Testamento para decir que la promesa fue a Abraham, Génesis 12: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de ahí en adelante Abraham empezó a trabajar y decir: pero ¿cómo yo voy a ser papá? Y debemos recordar cuál fue toda esa historia, que Sara tenía la matriz seca, le prestó a su sierva Agar, y Abraham concibió de Agar un niño llamado Ismael, y de él descienden todos los ismaelitas. Y después Sara, por la promesa, concibió a Isaac, y de él descienden los israelitas. Pero Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú, gemelos. Y en la barriga de su mamá Rebeca ya venían peleando, y Jacob salió de segundo, pero agarrado del tobillo de su hermano Esaú. Por eso su nombre, Jacob, agarrado, tramposo, asaltador. Su nombre, Jacob, agarrado. Ahora, no todos los hijos de Ismael, los hijos de Ismael no están en la promesa. Son tíos de Jacob, pero la promesa vino Abraham, Isaac, Jacob. No Abraham, Isaac y más nadie. ¿Saben? Esa es la pelea hoy en día entre Israel y los pueblos árabes y palestinos. Por esa ayudita que Sara le echó a Dios.
Los hijos de Abraham y la descendencia y la bendición de Dios a Abraham para el cumplimiento del pacto abrahámico vino a través de Isaac, y de Isaac no a través del mayor Esaú, porque la profecía era: el mayor servirá al menor. Esaú servía a Jacob. ¿Se acuerdan el robo de la bendición, de que se vestió de piel de cabra y todas esas cosas? Jacob le robó la bendición a su hermana, pero es que ya era una profecía: el mayor servirá al menor. Y dice el texto que era claro, eso Dios ya lo había predeterminado antes de que los muchachitos nacieran, o antes de que hubieran hecho algo malo, o antes de que se hubieran portado mal, para que no fuera por obras humanas, sino por soberanía de Dios, que es el que llama. Eso es lo que dice el texto. A Carlos Spurgeon, una señora una vez le dijo: yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible que Dios sea tan injusto? ¿Cómo es posible que va a amar dos hermanos hechos igualitos, gemelos? ¿Cómo es posible que va a amar a uno y va a aborrecer al otro? Y créanme, en inglés la palabra no es aborrecer, la palabra es odiar. ¿Cómo es posible, dijo esta señora Spurgeon, cómo es posible que Dios haya amado a uno de los gemelos y haya odiado al otro? Y Spurgeon, con toda su sabiduría, le dijo: pues señora, yo también estoy estudiando ese texto porque me parece algo de injusticia. ¿Cuál es la parte que a usted no le cuadra? Bueno, pero ¿cómo es posible que haya odiado a Esaú? Y señora, esa no es la parte que a mí me preocupa. Yo entiendo cómo Dios odió a Esaú. Lo que no entiendo es cómo amó a Jacob. ¿Quién de aquí ha visto la película, la comiquita o la película original de Los Increíbles? Muy bien, no soy el único mente pollo aquí, ¿no? La película de Los Increíbles, que es original de los 50, por cierto, no es esta nueva. En la película de Los Increíbles, en la vieja y en la nueva, hay un personaje que pasa desapercibido, es Oliverio Sanito. Seguramente no lo acordarán porque lo saqué de un libro. Oliverio Sanito fue la excusa. No sé si recuerdan cuando en el inicio de la película a Mr. Increíble le quedaba tiempo para ir a su propia boda, y él dice: voy a ayudar, porque él se moría, él es un héroe, él se moría por hacer buenas obras, por salvar a la gente, y rescató al gato de una señora, prohibió un asalto a un banco, agarró a uno que estaba robando el banco. Pero en ese momento que ya va para el matrimonio, ve a un señor, Oliverio Sanito, que se está tirando de un rascacielos, y él echa para atrás y se zumba y atraviesa una ventana, agarra a Oliverio y lo salva, y no se mata. Sigue un poquito después la historia, pero en el preciso momento después que se casan, la esposa le dice: siendo supers, ¿qué nos puede pasar? Inmediatamente cambia la escena y aparece Oliverio Sanito demandando a Mr. Increíble, diciéndole: yo no quería ser salvado. Y Mr. Increíble le dice: pero yo te salvé la vida. No, tú no salvaste mi vida, tú arruinaste mi muerte. Ese es el ejercicio, es una ridiculización del ateísmo, es una ridiculización del libre albedrío, precisamente para que nosotros entendamos que Dios no arruina nuestra muerte, porque ya bajo el pecado ya nosotros estábamos muertos. La elección nos da unos nuevos lentes. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Juan 1:12 nos gusta leer Juan 1:12 diciendo que no todos son hijos de Dios. La gente que piensa todos somos hijos de Dios, nosotros podemos decirle: hermanos, Juan 1:12. Juan 1:12 es el remedio para saber que no todos somos hijos de Dios, porque Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Pero se nos olvida leer el 13, y les aconsejo que no se lean esos versículos separados. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Dios elige a quien Él quiere salvar y a quien no. Así como eligió el pueblo de Israel. De entre los muchos otros pueblos de la tierra, Dios dijo, este es mi pueblo. Y los que antes no eran pueblo, ahora serán llamados pueblo. Usa una cita, dos citas de Isaías, una cita en Oseas, otra cita en Malaquías 1:1, diciendo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Este es mi pueblo. El pueblo de Israel fue el pueblo selecto de Dios. Dios siempre tenía sus líneas, ¿saben? Dios siempre tenía sus líneas. Israel, y les decía, no se casen con las filisteas. Muchachos, muchachas, no se casen con los filisteos. Ustedes entienden de lo que les estoy hablando. En el pueblo de Israel también había una línea del campamento donde estaban los leprosos. Y de ahí para allá nadie podía pasar, y de aquí para allá nadie podía pasar a menos que tuviera enfermo certificado. Ahora, Dios siempre tenía sus líneas, siempre tenía su pueblo. ¿Por qué a Dios no le importaba conquistar Canaán y matar mujeres, niños, hombres, animales y todo? Que no quedara piedra sobre piedra, porque ese era el lugar de su pueblo. Cuando Dios ama a un pueblo, lo ama y no le importan las consecuencias. Ese es mi pueblo, esa es mi gente, y yo hago lo que quiera por ellos. En palabras groseras, con el perdón de ustedes, con el perdón de nuestro Señor, Dios hace lo que se le antoja, la regalada gana, y ninguno de nosotros es capaz de criticarle su decisión. ¿Injusto? ¿Injusto? Leamos el versículo 14. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que a quien quiere, que de quien quiere tiene misericordia, y al que él quiere endurecer, endurece. Injusto, tatúa desde el lado de adentro del párpado el versículo 14. Dios es injusto en ninguna manera. Cuando tú pienses para tu vida también, puedes preguntarle a Dios, ¿por qué a mí me vino esta enfermedad? Dios, tú eres injusto. Se te salió de control mi enfermedad. Se te salió de control mi matrimonio. Se te salió de control el país, la violencia. Se te salió de control tantas cosas. Dios, tú eres injusto. Tatúa desde el lado de adentro del párpado Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. La próxima vez que a ti se te ocurra cargar contra Dios, tildar a Dios de injusto, refléjate en Romanos 9:14. La próxima vez que a ti se te ocurra criticar a Dios por algo o dudar de que todas las cosas nos ayudan a bien conforme a lo que sus propósitos son llamados, la próxima vez que a ti se te ocurra siquiera pensar que Dios es injusto en algo, lee Romanos 9:14 y pídele perdón por haber criticado su decisión. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Esa es la soberanía de un Dios creador. Y siguen las preguntas. Y ustedes dirán, como seguramente esperó Pablo que la gente respondiera en el versículo 19. ¿Y entonces de qué nos culpa, pues? Si él sabe quién va a responder, si él sabe quién no va a responder, si él sabe que uno se va a arrepentir, quién no se va a arrepentir, si él sabe si uno no puede resistir su voluntad, entonces ¿de qué nos culpa? Dicen los soberbios. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa
de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Duro de tragar. ¿Cómo es posible que Dios haga dos vasijas igualitas? Por eso leímos Jeremías 18 del 1 al 6. Dos vasijas, y a una la destine para lavar los pies y a otra para beber agua. Vasos de honra, vasos de deshonra. Vasijas de uso común, vasinillas, sépticos, escupitajos, vasijas preparadas para ser destruidas, hombres y mujeres que Dios predestinó que se iban a perder. ¿Hay injusticia en Dios? Pero también creó vasijas de honra, hombres y mujeres que fueron creados para salvación, para ser llamados hijos. Así como Israel fue seleccionado como pueblo, hombres y mujeres también fueron preparados para la gloria. Y Dios soportó por tanto tiempo la ira que tanto estas vasijas como estas vasijas se merecían, y no se las manifestó para hacer notoria la grandeza de su poder, porque estas vasijas y estas vasijas lo merecían, y no lo hizo. Ustedes se pueden imaginar que uno de esos elegidos sea uno de los que clavó las espinas en la frente de Jesús. Una vasija de honra que clavó los clavos en la cruz. Una vasija de honra que Dios haya escogido para salvación sea la que mató a su hijo. ¿Ustedes se imaginan eso? La ira Dios no la manifestó para los vasos de deshonra en algún momento, sino que fue paciente para mostrar las grandezas de su poder. ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Tanto los unos como los otros merecían la condenación. Tanto los unos como los otros merecían la destrucción. Pero a Dios le plació usar a unos y aborrecer a otros. ¿Diremos entonces que eso es injusto? No. No es materia de justicia. Si habláramos de justicia, yo les preguntaría: ¿quién de ustedes quiere que Dios le dé lo que se merece? ¿Quién de ustedes quiere que Dios les haga justicia? Levanten la mano. ¿Quién de ustedes quiere que Dios le pague conforme a sus actos? No es materia de justicia, es materia de gracia. Vean, Romanos 3:23, Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro es vida eterna. No es materia de justicia, porque si a justicia vamos, si justicia clamamos, todos, tú y yo y toda la raza humana merecemos la condenación eterna, ¿sí o no? Si clamamos justicia, Dios nos va a tratar como pecadores, y por nuestro pecado merecemos la condenación eterna. ¿Y el libre albedrío? Adán tuvo libre albedrío. Esa es una de las grandes preguntas que algún día podremos hacerle a Dios. ¿Por qué tú creaste un árbol de la ciencia del bien y del mal?
¿Por qué no le pusiste un alambre púa electrificado o algo así? ¿Por qué no le pusiste corriente a las manzanas? Si era manzana. ¿Por qué dejaste que Adán echara a perder la creación? ¿No se han preguntado eso? Hermanos, Albert Einstein dijo una vez: Dios no juega a los dados. Dios no tiene plan B, porque todos sus planes A funcionan. ¿De qué clase de Dios estamos hablando? ¿En qué clase de Dios crees tú? ¿Un Dios que el hombre es capaz de destrozarle sus planes? ¿O un Dios soberano que incluso usa lo que a nosotros nos parece bueno o malo para sus propósitos? ¿Qué clase de Dios crees tú? Quisiera Dios que en esta mañana nosotros salgamos de aquí no quejándonos contra Dios, ¿saben? Lo peor que podemos hacer es quejarnos contra Dios. La elección nos desmotiva a los que Dios quiere que crean. Más bien los motiva a evangelizar y alcanzar a otros con su evangelio. La soberanía de Dios se ejerce en la elección, pero el libre albedrío del hombre, si pudiera escoger lo propio, no lo hiciera. No lo hiciera, porque el hombre nace pecador, el hombre nace tendiendo hacia lo malo, y ya desde chiquito, un niño 2, 3 años ya sabe mentir, y no fue porque papá y mamá se lo enseñaron. Si fuera materia de justicia, todos, sin excepción, mereceríamos la muerte eterna. Pero en materia de gracia, dice Romanos 9, 27 al 29, Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número mayor, el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Remanente es una palabra usada para hablar de poca gente, un grupo selecto. Remanente, un grupo selecto. No que pase ciertas características y ciertas pruebas, no. Es el grupo que Dios quiere que pase el filtro. Si fueren como la arena del mar, solo el remanente pasará el tamiz. Solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hermano, cuando nosotros tenemos la doctrina de la elección soberana de Dios fija en nuestra mente, Pablo la daba por sentada. Era una doctrina de la teología de la iglesia primitiva muy común. Se ha perdido a lo largo de los años. A la gente no le gusta, por el orgullo que todavía vive en nosotros, no le gusta que dejar a Dios que sea soberano. Nosotros queremos tener libre albedrío por la soberbia y el orgullo. Pero cuando nosotros tenemos la doctrina de la elección soberana en nuestras mentes bien fija, nosotros tenemos otra totalmente clara concepción de la escritura entera. Veamos por ejemplo la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo tiene un nombre muy mal puesto. El personaje principal de la parábola no es el hijo pródigo, es el padre amoroso. El padre amoroso tiene 2 hijos, y a uno que es el mayor siempre está con él, pero el hijo menor quiso su herencia. Papá, dame, y se fue, gastó y después vino arrepentido. Y el padre dijo: vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo estaba perdido y fue encontrado. Y vamos a hacer una fiesta. ¿Qué pasó después? Vino el hermano mayor y dijo: bueno, pero tú nunca me das una broma a mí, tú no, hombre, tú nunca me das un cabrito, y ahora le mataste a el becerro más gordo. Y empezó a pelear el hermano mayor y se quedó fuera de la fiesta. El bueno era el menor. ¿Sí o no? Hermano, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la soberanía de Dios, nosotros entendemos la parábola de los obreros de la viña, por ejemplo. ¿Recuerdan de la parábola de los obreros? ¿No conviniste conmigo en un denario? A todos se les dijo lo mismo. La parábola es clara. Todos iban a recibir un denario por su trabajo. Toma lo que es tuyo y vete. Pero si yo quiero dar a este postrero igual que a ti,
¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando tenemos la elección soberana de Dios clara en nuestra mente, tenemos unos nuevos lentes para interpretar la parábola de la viña, la parábola de la perla del gran precio, la puerta angosta y la puerta ancha, las 10 vírgenes, la perla de gran precio, el tesoro escondido. Para cuando tenemos la elección soberana fija en nuestra mente, nosotros sabemos, ya entiendo, yo no lo merecía, pero soy uno de los escogidos de Dios. ¿Es usted uno de los escogidos? La gran pregunta viene ahora. Empezar, ¿por qué yo y no mi mamá, mi papá, mi tío, mi hijo, mi hermano, mi abuelo, mi vecino? ¿Por qué yo y no ellos? ¿Quiere decir que no tienen esperanza? Y aquí es donde la puerca torce el rabo. Aquí es donde nosotros tenemos que decir, ¿somos bíblicos o no? ¿Somos bíblicos o no? La doctrina de la elección soberana no le cierra la puerta a quien quiera venir y entrar. Jesús mismo dice, todo el que viene a mí, no le echo fuera. Pero ellos no van a querer venir. Es contra su naturaleza querer venir. Si el Espíritu Santo no los convierte, si el Espíritu Santo no les hace nacer de nuevo, no van a venir. Sin embargo, usted no sabe quién es quién. Sin embargo, usted tiene que predicarle a todo el mundo. Si papá no cree, predíquele con toda la fuerza el Evangelio de Jesucristo. Si mamá no cree, predíquele muy claramente, con todas las herramientas que usted tenga a mano, el Evangelio de Jesucristo. Si su hijo es rebelde, no cree en Cristo, viva para enseñarle la palabra de Dios. Y en cuanto dependa de nosotros, seamos responsables de hacer nuestra parte, que Dios sabe hacer la de Él, y Él no es injusto, y ninguno de nosotros podemos altercar contra Él. Esa es la gran pregunta que convierte a mucha gente en creyentes o no. ¿Por qué yo, que no era merecedor, soy uno de los escogidos de Dios? Ahí es que nosotros tenemos que llegar a la conclusión que Pablo llega en los versículos 30 al 33. Pablo dice, con su peculiar frase, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la fe, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Jesucristo, su persona y obra es lo único que nos garantiza la salvación. Y esto de la elección soberana es más bien un incentivo para nosotros los que trabajamos predicando el Evangelio, para aquellos que no sabemos si son elegidos o no, porque nadie sabe quién es quién. Solo Dios sabe a quién va a salvar y a quién no. Solo a sus escogidos llamó hijos. Un autor muy famoso del siglo pasado, llama Martin Lloyd Jones, dice: la elección soberana de Dios trae gloria a su nombre y anula la más mínima pretensión de orgullo y soberbia en el corazón humano. Cuando nosotros entendemos que la elección de Dios de Israel fue soberana entre todos los otros pueblos, no podían, y todos los otros hijos de Abraham, 6 hijos que tuvo Abraham, más Isaac e Ismael, no podían reclamar parte de la promesa, porque la promesa vino por Isaac, y por Isaac, no por Esaú, sino por Jacob.
Así como Dios es tan soberano para elegir de quién quiere hacer pueblo y de quién no, así también escoge hoy en día de entre los gentiles su pueblo. Cornelio, un italiano, un hombre militar, un hombre, dice que era piadoso. Pedro fue llamado desde donde estaba. Pedro, que era un judío. Pedro, que era uno de los más toscos hombres cerrados de Dios. Dios lo llamó, anda a la casa de Cornelio. Y le dijo, pero ¿cómo? Si ese es un gentil, ¿cómo? Deuteronomio prohíbe posar en la casa de un gentil. ¿Cómo voy a ir yo a la casa de un gentil? Mucho más en militar romano. Y Dios lo puso en un sueño y le mostró todos los animales en un lienzo muy grande. Había cuadrúpedos, aves de todo tipo. Y le dijo, Pedro, mata y come. ¿Qué? Tú eres loco, Señor. ¿Cómo yo voy a comer esos animales inmundos? Lea la historia en Hechos 10. Bellísima historia. Y Dios le dijo, no se te ocurra volver a llamar inmundo a lo que yo he creado. Y Pedro concluye en la visita a la casa de Cornelio diciendo, ahora entiendo, ahora caigo en cuenta, ya sé que Dios no hace acepción de personas. No porque seamos judíos persiguiendo la salvación por las obras de la ley, Dios nos va a salvar a nosotros. Porque Israel perdió la salvación del Mesías que le pasó por enfrente. Es por fe. Es por la fe en el Hijo de Dios. Hermanos, y ahora sí tiene sentido Efesios 2, 8 al 10. Vosotros sois salvos por gracia. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que la gloria en el proceso de salvación, ¿de quién es? De Dios nada más, no tuya ni mía. Y alguien aquí dirá, ni siquiera un poquito, ni siquiera mi decisión racional, consciente, soberana, inteligente de aceptar a Cristo. Ni siquiera una pizca de gloria para mí. No puede quedar aunque sea. Yo repetí una oración, hermano. Si yo no hubiera repetido la oración, yo no hubiera sido salvado. No quedará por ahí, cónchale, Dios, no sea tan malo, toda la gloria para ti. El orgullo de nosotros no nos deja darle el 100% a Dios. Hermano, y créame, Isaías 48, otro pasaje, Isaías 52, no se me vienen a la cabeza ahorita, pero varios pasajes de la Escritura dicen, Dios no comparte su gloria. Mire, hermano, si a usted se le ocurre darle el 99.999 de gloria a Dios, usted es un idólatra completo. Porque si usted se queda con el 0.001 de gloria, usted es un idólatra, mejor dicho, un ególatra. Porque toda la gloria en el proceso de salvación es para Dios. ¿Y qué garantías tenemos de ser salvados? Dice John Piper, una de las garantías más seguras de que hemos sido salvados es que todo fue hecho por Él y todo depende de la gracia de Dios. Por eso es que la salvación no se pierde, porque quien la ejecuta, la cumple. Y hasta el mismo hecho de creer depende de Él. Hasta el mismo hecho de poner fe, esto no de vosotros, es un don de Dios, también depende de Él. Por eso Él pone fe en quien quiere. Por eso dice la Biblia que nosotros trabajemos con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación, porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. El Espíritu, Romanos 8:16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Habrá alguien aquí que dice, hermano, pero ven acá, yo no estoy seguro de si soy salvo o no. ¿Habrá alguien aquí? Habrá gente aquí que dice, bueno, pero entonces algún día podremos saber si somos salvados o no. Sí, hermano, sí podemos. Sí podemos.
Porque si tú has sido llamado por Cristo, si tú has sentido una cosquillita en tu cabeza, en tu corazón, si tú has sentido algo, ponle el nombre que tú pongas, si tú has sentido el llamado de Dios y tú tuviste fe, fue porque Dios te la puso. Tu responsabilidad es arrepentirte, proceder en consecuencia, vivir para Él, no para que te salve, sino porque se fijó en ti. Y tú puedes jugar de tu vida, apostar tu vida, que la gracia de Dios te va a salvar. Si ahora a ti te provoca servir a Cristo, es porque Dios ya te ha salvado. Y sin merecerlo, tú vas a ir al cielo. Permítame finalizar con las palabras de Pedro 2. Pablo termina, versículo 33, hablando de la piedra que es tropiezo, ¿no? La piedra que tropezaron los judíos, pero que a los gentiles les ayudó más bien. Son palabras de Pedro, y por eso la concordancia entre Pablo y Pedro. 1 Pedro 2, 4 al 8 dice así: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero, sigan el 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este texto. La verdad nos libera de la carga de mantener la salvación por obras, porque ni siquiera por ninguna obra que hayamos hecho podemos ganar. Señor, estoy seguro que mis amados hermanos tienen ahora muchas preguntas. Señor, yo te ruego que nos des como iglesia la oportunidad de contestar, de debatir en amor. Y este texto nos lleva a ti, nos humilla ante ti, nos hace depender de ti. Señor, y así como tú escogiste un pueblo en el Antiguo Testamento, también has llamado una iglesia a servirte hoy en día. Permítenos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Linaje escogido. Así como el apóstol Pablo, Señor, decía: todo lo sufro por causa de los escogidos. Nosotros también, Señor, queremos llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, a donde tú nos lleves, más allá de los límites que nuestras piernas, dinero y posibilidades incluso nos permitan. Señor, muchísimas gracias por elegir soberanamente un pueblo. Y al mismo tiempo, Señor, muchísimas gracias porque así como elegiste al pueblo de Israel, también nos has elegido a nosotros como una nación santa, un pueblo escogido, un pueblo adquirido a un precio de sangre, Señor. Y no tenemos cómo pagarte lo que sin merecerlo nos diste. Gracias, Señor, por elegirnos, por escogernos. Y en vez de llenarnos de soberbia, en vez de llenarnos de vanidad y orgullo, de cualquier tipo de pretensión que nos pueda hacer altivos ante esta realidad, Señor, danos cada día más de ti. Danos cada día la intención de hablar de esta roca de
salvación que es Cristo a tantas personas que no sabemos si tú has escogido o no. Ponnos por favor cerca de ellos para hablarles. Ayúdanos a predicar a tiempo y fuera de tiempo, Señor, a reconocer que solo en Cristo hay salvación. Que tropiecen otros, pero que tus hijos lleguen a conocer a la roca de los siglos eternos. Señor, y permítenos también vivir siendo establecidos en tu palabra. Que textos difíciles no sean estorbo para nosotros en saber interpretar, en saber explicar tu palabra. Que no le tengamos miedos a textos claros como este. Y cuando las demás iglesias, cuando los demás líderes, cuando los demás hermanos duden, permítenos, Señor, mantenernos firmes en tu escritura. Y no nos permita, Señor, altercar contigo, criticar tus decisiones soberanas, ni mucho menos siquiera pensar que tú eres injusto. Dios, evítanos, ayúdanos. Señor, si hay alguien aquí que no sabe que es uno de los tuyos, Señor, revélate a su corazón. Y si estas palabras de soberanía han llegado a su corazón, Señor, hazle ver que cada uno de nosotros, judíos, gentiles, venezolanos y todos los seres humanos, necesitamos a Cristo como Señor y Salvador. Solo en Él está la vida eterna. Señor, te amamos. ¿Y cómo podemos agradecerte tu soberanía en nuestras vidas? Todo nos ayuda bien, Señor, porque te amamos. Somos más que vencedores en Cristo por medio de aquel que nos amó. Y ahora sabemos, Señor, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni peligro de espada, ni de muerte, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, si no es mucho pedir, ten misericordia de algunos aquí que no están seguros de su salvación. Ten misericordia, Señor, de aquellos que ni siquiera saben quién es Jesucristo. Señor, rogamos tu misericordia, tu gracia sea derramada en esta mañana, en esta semana, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. A ti sea toda la gloria, todo el honor por el proceso de salvación, por la elección soberana, por la redención y por amor a los escogidos. En el nombre de Jesús.